Dios les bendiga, hermanos y amigos que ven este video. Espero se encuentren bien. Soy el pastor Gustavo Morales y quiero compartir con ustedes nuevamente acerca de nuestra serie La mente de Cristo. Hay tres tipos de mente que la Biblia menciona de alguna manera. Uno de ellos es la mente natural, la mente humana. Otra es la mente espiritual y una tercera es la mente de Cristo. Estas dos últimas, la mente espiritual y la mente de Cristo, solamente la tienen aquellos que han sido salvos, que han nacido de nuevo. Y quiero hablar en este video sobre la primera de ellas, que es la mente natural, la mente humana, bajo una perspectiva bíblica, bajo una perspectiva espiritual. Sin duda es que si lo estudiáramos de manera neuronal, de manera cerebral, pues sería algo interesante y maravilloso ver todas las capacidades que Dios nos ha dado en nuestro cerebro, las funciones que éste tiene. Pero en este video vamos a ver las características bíblicas de esa mente natural y bajo una perspectiva, como he dicho, espiritual. Bien, lo primero de estas características es que es una mente sin Dios y sin salvación. La Escritura nos dice en Corintios, primero los Corintios 2:14, dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. La Biblia nos dice aquí, pero el hombre natural. Y cuando menciona esto hace referencia al hombre que no tiene a Dios. Dice el Salmo 14:1, dice el necio en su corazón: no hay Dios. Aquel hombre que no es salvo, aquel hombre que no ha nacido de nuevo, que no tiene al Espíritu Santo en su vida, que no ha reconocido, que no ha recibido a Cristo Jesús como su Salvador personal, quien murió por él en la cruz del Calvario, dio su vida, derramó su sangre, sepultado y resucitado. Aquel que no ha creído en el Evangelio es el hombre natural. No tiene a Dios, no tiene salvación. Por lo tanto, dice que no percibe las cosas del Espíritu de Dios. No las percibe, no las discierne, no hay una comunión, no hay una cercanía con Dios, con su palabra, con las cosas eternas, con las cosas espirituales, porque no tiene al Espíritu Santo de Dios, y no lo tiene porque no ha sido salvo, no ha nacido de nuevo. Entonces la primera característica de la mente humana es esa, una mente que no tiene a Dios porque no tiene su Espíritu Santo, porque no tiene salvación. Y ahí sigue diciendo que por lo mismo, dice, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Las cosas espirituales, las cosas eternas, las cosas de Dios, las cosas que tienen que ver con la Biblia, para él son una locura, para él es una pérdida de tiempo, es una persona que critica a alguien que lee la Biblia, que va a la iglesia y le dice: estás loco, te lavaron el cerebro, eres muy fanático, eres un religioso. Dios está en todas partes, yo no necesito ir a una iglesia. Yo no necesito leer la Biblia para que me vaya bien o para que mi vida cambie. Yo así como estoy, no le hago daño a nadie, soy bueno, hago buenas obras. Yo así estoy bien. No necesito, dicen ellos, de tu religión o de tu iglesia o de acercarme a Dios para ser una mejor persona, un mejor padre, un mejor esposo, etcétera, etcétera. Ahora, vemos entonces que la razón de tener ese tipo de razonamientos, de pensamientos, es porque no han nacido de nuevo. Son hombres, mujeres naturales. Y entonces las cosas espirituales, las cosas de Dios, son locura. Aparte de que son locura, dice aquí que no las pueden entender.
Si hablamos de vivir por fe, ellos dicen, eso es para religiosos, vivir por fe, ¿qué es eso? No, yo tengo que vivir por mis obras, yo tengo que vivir por mis esfuerzos, yo tengo que vivir por mi dinero, por mi trabajo, porque no va a bajar Dios y me va a dar de comer, no va a venir Dios y me va a solucionar mi problema. Entonces, no, la vida de fe es una locura, la vida de fe es para fanáticos, para religiosos. Entonces, por eso es que dice aquí que no lo puede entender y da la conclusión nuevamente, lo que planteó a un principio de este versículo, porque se han de discernir, dice, espiritualmente. Si no tiene el Espíritu Santo de Dios, la Biblia, las cosas eternas, las cosas espirituales, las cosas relacionadas con Dios, les son locura y no las puede entender y no las puede discernir, porque se han de discernir espiritualmente. En el contexto de este capítulo nos dice, en el versículo 9 dice, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre. La palabra corazón ahí es la palabra mente. Y entonces podemos decir, ni han subido a la mente de hombre, dice ahí, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y dice también, pero Dios nos las reveló, versículo 10 dice, a nosotros por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu todo lo escudriña. Otra vez, el Espíritu Santo, aún lo profundo de Dios. Entonces, es por medio del Espíritu Santo que podemos discernir, entender las cosas espirituales, las cosas de Dios, las cosas eternas, las cosas que tienen que ver con su palabra. Pero eso sucede cuando usted ha nacido de nuevo. Cuando usted ha sido salvo, cuando usted ha reconocido, cuando usted ha recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador. Y esto es bajo la comprensión mediante la fe, ¿verdad?, de que Cristo murió por usted en la cruz del Calvario. Clavaron sus manos, clavaron sus pies, pusieron una corona de espinas, derramó su sangre, sepultado y resucitado al tercer día conforme a las Escrituras. Y dice la Biblia que todo aquel que en él cree, aunque esté muerto, vivirá. Todo aquel que cree que Cristo murió en la cruz en su lugar, murió en la cruz para pagar sus pecados, murió en la cruz para darle salvación, para darle vida eterna en el cielo, todo aquel que cree en Cristo tiene vida eterna. Entonces, la primera característica de la mente humana o la mente natural es una mente que no tiene a Dios y una mente que no tiene salvación. Estas personas intentan cambiar su vida bajo esfuerzos humanos, bajo métodos, filosofías humanistas, terrenales, pecaminosas, y no tienen ningún éxito. Siguen hundidos en el vicio, en la soledad, en la desesperación, porque intentan hacer un cambio que solamente Dios puede hacer en sus vidas. La segunda característica es una mente que funciona bajo sus propios razonamientos. La Escritura nos dice en Romanos capítulo 1, la epístola de los Romanos capítulo 1, en el versículo 21 dice, pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino, dice aquí, que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. La mente humana, la mente natural, funciona bajo sus propios razonamientos, bajo su propia lógica, y trata de entender asuntos espirituales que solamente se pueden entender y se pueden creer por medio de la fe. Trata de creerlos, o trata, mejor dicho, de analizarlos bajo sus razonamientos, bajo su lógica, y bajo esa perspectiva no cuadra. Parece que la Biblia, parece que el cristianismo, parece que Dios, parece que todo lo relacionado a asuntos espirituales, asuntos eternos, es una locura, es una fantasía, es una mentira, porque el razonamiento y la lógica humana no cuadra con la razón de Dios. Por eso dice la Escritura, Dios dijo, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. Si usted trata de acercarse a Dios bajo sus razonamientos, bajo su lógica, bajo su propio entendimiento, se va a confundir, se va a equivocar. Por eso es que existen tantas religiones. La religión es
el hombre tratando de acercarse a Dios bajo sus propios métodos, bajo sus propios esfuerzos, bajo su propia lógica. Y por eso unos lo hacen de una manera, otros de otra, porque están tratando de acercarse a un Dios santo, a un Dios eterno, a un Dios poderoso, bajo métodos humanos, bajo razonamientos humanos, bajo una lógica terrenal equivocada, bajo una sabiduría, como Santiago nos dice, que es animal, terrenal y diabólica. Entonces, si usted quiere cambiar su vida, o usted quiere muchas veces, porque eso intentamos hacer los seres humanos de manera equivocada, cambiar la vida de otros, lo hacemos bajo nuestra lógica, bajo nuestros razonamientos, y el fruto, el resultado es nulo. No hay éxito, no hay victoria en ello. Mucho de que usted intente cambiar su carácter, salir de un vicio, mejorar su matrimonio, mejorar su relación con sus hijos o con la gente que trabaja o con amistades, con familiares, trata de hacerlo bajo su lógica, bajo sus razonamientos, y lo único que sucede es que hay conflicto. Porque cuando alguien nos ofende, mire cómo razonamos, cuando alguien nos ofende decimos, el que ríe al último, ríe mejor. Pero la venganza es más dulce. Pero ya vendrá la mía, ya me pedirás y ahí me voy a desquitar. Ya me buscarás y ahí te voy a dar la espalda. Ya me las vas a pagar por lo que me hiciste. Y entonces nuestro razonamiento humano es, ¿me hicieron? Pues te hago. Me ofendiste, pues me las pagas. No me diste, tampoco yo te doy. No me hablas, también yo te ignoro. Y entonces usamos razonamientos humanos para resolver conflictos en nuestra vida, para relacionarnos con otros, y sencillamente eso no avanza. Eso no trae fruto. Es como aquel que dice, el que no tranza no avanza, y como todos roban, pues yo también, como todos mienten, yo también, como todo mundo peca, tiene vicios, es inmoral, no busca a Dios, esto, lo otro, pues yo también. No, la lógica, la razón humana no puede estar por encima de la sabiduría divina, no puede estar por encima de Dios. Entonces, todo esto que estoy mencionando lo vamos a ir desarrollando en los demás videos de la enseñanza de esta serie de la mente de Cristo. Una tercera característica de la mente humana es que trata muchas veces o vive bajo sus emociones y sus costumbres. Y eso es sumamente peligroso, porque decimos, tenemos libre albedrío, Dios nos dio libre albedrío, y es verdad, pero ese libre albedrío también está influenciado por nuestro razonamiento humano, terrenal, por filosofías, por teorías humanas, pecaminosas muchas de ellas, pero también directamente con nuestras emociones. Si tomamos una decisión, tenemos que asegurarnos que no sea bajo nuestras emociones, porque hoy puedo decidir si emocionado por cómo me siento, por las circunstancias, emocionado por la euforia del momento, pero puede ser una decisión equivocada. Al siguiente día, cuando pase esa emoción, esa euforia, cambien esas circunstancias y mis emociones no sean las mismas, posiblemente me voy a dar cuenta que me precipité, que me equivoqué, que no fue la mejor decisión. Cuidado con tomar decisiones cuando estamos influenciados por nuestras emociones, y sobre todo cuando estas emociones pueden ser negativas o destructivas. No todas las emociones son malas, pero tenemos que tener un dominio sobre ellas. Muchas veces alguien que decide emocionado puede adquirir una deuda de la cual después no va a poder salir, puede adquirir un compromiso que no va a poder cumplir, puede meterse en una situación que rebasa sus capacidades porque sencillamente dio un sí o dio un no emocionado, ya sea contento o enojado. Entonces, tenga cuidado de que su mente funcione y esté constantemente influenciada por sus emociones. Repito, con esto no quiere decir que todas las emociones son malas. Sencillamente es que nuestras emociones no deben dominarnos. Por ejemplo, alguien que dice, bueno, estoy a dieta, ¿no? Y empecé a hacer ejercicio este año y empecé a cuidar mi alimentación.
y decidí levantarme temprano y decidí hacerlo todos los días y tener un horario fijo, etcétera, etcétera. Y empieza a tomar esa decisión, a hacer ajustes, a cambiar hábitos. Y bueno, viene el tiempo, ¿verdad? Pasan los días y entonces empieza a sentir cansancio, se empieza a sentir agotado y físicamente dice, y no puedo. No, hoy me quedo, hoy no voy, hoy duermo mejor y un poquito más y mañana voy. Y entonces ahí las emociones también juegan un papel muy importante, ¿verdad? Que puede ser que le ayude a levantarse o le ayude a seguir acostado. Está a dieta y entonces tamales, ¿verdad? Le invitan unos tamales y entonces dice, no, pues esto dije que ya no, este tipo de comida me voy a abstener por un tiempo porque quiero bajar de peso, por salud, por esto, por lo otro. Pero entonces las emociones pueden jugar un papel si yo le dijera es que esos tamales te los hizo tu mamá y los hizo como a ti te gustan y los hizo pensando en ti. ¿Cómo vas a despreciar esos tamales? ¿Cómo los vas a regalar o cómo los vas a tirar si tu mamá con tanto amor te los hizo a ti? Entonces si apelo a las emociones, la persona termina comiéndose esos tamales aunque ya había decidido que no iba a comer ese tipo de alimentos. Pero puesto que las emociones jugaron un papel importante e influenciaron, empieza a razonar y a decir, sí es cierto, mi mamá fue a comprar los ingredientes, mi mamá invirtió de su tiempo, mi mamá se esforzó, mi mamá los hizo pensando en mí, sí es cierto, ¿cómo los voy a tirar? Y termina comiendo lo que había dicho que ya no iba a comer. Entonces, la mente humana es una mente que funciona muchas veces sin Dios y sin salvación, primeramente. Segundo, bajo sus propios razonamientos. Tercero, bajo sus emociones y sus costumbres. Qué difícil es cambiar de hábitos y de costumbres. Y a veces ahí entra un poco la necedad de decir, es que a mí así me enseñaron. Es que allá de donde yo soy, de donde yo vengo, allá en mi pueblo así es, así se hace, así somos. Y así me voy a morir. No, cuidado con eso. Porque muchas veces una mente que está muy arraigada a ciertas costumbres se vuelve a veces una mente necia, cerrada al cambio por miedo, por dudas, por temor, por inseguridad. Y déjeme decirle algo, no todo lo que aprendimos necesariamente en la casa, en la escuela, a través de la vida, no necesariamente es malo, pero tampoco es bueno muchas veces. Y si no nos funciona, si no nos edifica, para ser más precisos, hay que desecharlo. Si nos esclaviza, si nos destruye, si nos lleva una mente cerrada y necia ante Dios y ante su palabra, hay que desecharlo y darle la vuelta. Es como aquel que dice, es que yo no abrazo a mis hijos, ni les doy un beso, ni les digo te amo, porque mi padre no fue así conmigo, porque mi padre decía que eso era de débiles. Y es que yo no lloro porque a mí me enseñaron que hay que aguantar y que los hombres no lloran. No, ideas equivocadas que no tienen un fundamento bíblico, sino es bajo la emoción, bajo la razón, bajo la costumbre, deséchelas y abra su corazón y su mente a que Dios haga cambios, haga ajustes para ser más felices, para que podamos disfrutar a nuestra familia y hagamos más felices a los que están alrededor nuestro. Cuidado entonces con eso. Número 4 es una mente que funciona, la mente humana, natural, bajo diferentes tipos de influencias. La influencia, imagínese ahora más que antes, influencia de la radio y la televisión, que nos quieren decir cómo vivir, cómo vestir, cómo debemos educar a nuestros hijos, etcétera, etcétera, cómo podemos ser felices. ¿Bajo qué? Bajo los estándares del materialismo, de la belleza, de la vanidad. Tenemos la influencia de la familia, ¿no? A veces cuando la familia muchas veces se mete, vamos a poner un ejemplo, en un matrimonio nuevo, la familia de él o de ella, y quieren jalar ese matrimonio nuevo hacia la familia de ella o hacia la familia de él. Eso va a causar conflictos si este matrimonio no tiene una madurez y una estabilidad para aprender a tener una independencia sana de ambas familias para establecer la suya propia. Y entonces eso puede causar a veces conflictos. Tenemos la influencia de amigos, la influencia de conocidos, de compañeros de trabajo, que muchas veces pueden ejercer una presión en nosotros. Y a veces tratamos de vivir o de tomar decisiones,
de decidir para complacer a otros, para agradar a otros, para tener su aprobación, para ser aceptados. Y qué difícil es vivir así. Porque entonces no disfrutamos la vida que Dios nos da, no disfrutamos las bendiciones, no vivimos bajo la voluntad de Dios, sino bajo la voluntad de otros. Y tratar de agradar a otros es imposible. El apóstol Pablo decía, si yo fuera siervo de los hombres, no agradaría entonces a Dios. Preferible es agradar a Dios aunque quedemos mal con otros. Si usted agrada a Dios, siéntase bien. Y si otros al hecho de que usted sirva a Dios están de acuerdo, qué bueno, gloria a Dios. Y si no, también qué bueno y gloria a Dios. Usted agrade a Dios y deje que Dios se encargue de los demás. Y la última, la influencia de nuestro entorno. Vivimos en un entorno que desecha a Dios, que no cabe en la sociedad, no cabe en las modas, no cabe en las filosofías, no cabe en el celular, no cabe en las series de televisión, no cabe en muchas cosas. Y entonces el mundo, ¿qué hace? Desecha a Dios. Ahora, la número 5 y último es que vive bajo la influencia de su carne. Romanos 8:5 dice, pero los que son de la carne piensan, dice la Escritura, en las cosas de la carne. Una mente carnal, una mente que es egoísta, que solamente busca satisfacer sus deseos y no le importa a quién tenga que aplastar, a quién tenga que pisotear, sobre quién tenga que pasar encima para conseguir lo que él o ella quiere. Es una mente orgullosa, una mente donde trata de guardar las apariencias, trata de mostrar que es feliz, que es fuerte, que no necesita de nada ni de nadie para no mostrar debilidad. Una mente carnal es aquella que se deleita en el pecado, que piensa de manera simple, de manera mundana, de manera terrenal. Pues la vida se vive una sola vez, entonces hay que disfrutarla, entonces hay que vivirla al máximo. Ahorita no es tiempo de reprimirse, ahorita no es tiempo de vivir en épocas pasadas. Esto es el siglo XXI, sin estar conscientes que todo eso afecta a su vida, afecta a la de otros, pero que un día van a tener que darle a cuentas a Dios por lo que hicieron y por lo que no hicieron, correcto o incorrecto. Entonces una mente carnal siempre está pensando no de una manera espiritual, no de una manera bíblica, no de una manera para agradar a Dios, sino de una manera egoísta, orgullosa, de una manera vana. Dice Efesios que muchos andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. Es decir, viven para hacer dinero. Eso es su meta en la vida, tener dinero, una buena casa, un buen carro, trabajar mucho, tener una buena cuenta en el banco, tener ropa de marca, y al final no tienen tiempo para disfrutar, porque todo el tiempo están pagando lo que sacaron a crédito para aparentar que viven bien y tienen que trabajar dobles turnos para pagar eso. No tienen tiempo para disfrutarlo con la familia porque tienen que trabajar mucho para poder alcanzar esas metas. Se les va la familia, se les va el tiempo, se les va la salud y se les va la gente que tuvieron la oportunidad para disfrutar, pero no lo hicieron. Cuidado con esa mente vana que se ocupa nada más en la apariencia y que trata de darle un valor a las personas y a las circunstancias en base al dinero, a lo material, en base a las apariencias que son engañosas, que cambian. Y bueno, estas son las 5 características de esta mente natural. Vamos a seguir viendo acerca de un poco más de esta mente natural, de esta mente humana y posteriormente acerca de la mente espiritual y la mente de Cristo. Espero que este video pueda ser de ayuda, de ánimo a su vida. Si en algo más pudiera servirle, usted puede escribirme, ¿verdad? Y con todo gusto puedo ayudar en algo más. Que Dios le bendiga y por favor ayúdeme a compartir este video con otros que pudiera también ser de ayuda y de bendición a sus vidas. Gracias.